Bueno, les queremos dar la más cordial bienvenida a nueva cuenta con una personalidad en este ambiente del físico-culturismo y el fitness. No estamos nada más y nada menos que con el licenciado Shell Medrano. Bienvenido, Shell. Te agradezco nuevamente que nos aceptaras la invitación. Un gusto. Y mira, hemos platicado en múltiples ocasiones, como te lo comentaba yo hace rato. Es muy interesante escuchar o tener pláticas tan amenas y tan largas. Anteriormente, por ejemplo, con el licenciado Víctor González, que también le mando un saludo. Y es muy ameno el ver la manera en que ustedes comparten lo que conocen en torno al ambiente en el que se desenvuelven, en torno a sus carreras, en torno a sus experiencias. Y bueno, una de las cosas que mayor dudas siguen causando o que hoy día es como que un tópico clave en torno a lo que es las redes sociales y la información o las redes de información, es la parte de las dudas acerca de la nutrición. Hemos hablado de entrenamiento, hemos hablado de diferentes problemáticas en torno a la salud social. Una de ellas, por ejemplo, es la parte del sobrepeso. Y hemos tratado diversos fenómenos, malas prácticas en torno a diferentes, tanto en la parte del entrenamiento y en torno a la manera en que se llevan a cabo determinadas formas de llevar este trabajo tan noble que tenemos, como es el ser instructor de lo que sea, ¿no? Una muy importante es la parte de lo que vemos en redes, por ejemplo, la dieta de esto, la dieta del otro, la dieta de aquello. Primero y antes que nada, coméntanos, ¿cuál es la diferencia entre nutrición, alimentación y la muy temida palabra, yo creo que para muchos, dieta? Porque escuchan dieta y dicen, ay, no, es que yo eso de estar a dieta, ¿no? Cuando en realidad desconocemos muchos de esos términos. Coméntanos antes que nada, ¿cuál es la diferenciación entre estos términos? Bueno, primero que nada, pues, el agradecimiento es mutuo. Es también para mí un gusto estar aquí contigo y con toda la gente que nos hace el favor de vernos. La diferencia entre esos conceptos que acabas de mencionar, pues es un poco complejo, ¿no? Un poco complejo de que la gente lo pueda llegar a entender de esa manera. Todos escuchamos esos conceptos y de inmediato lo relacionamos a lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, aquí debe de haber una diferenciación, ¿no? Primero que nada, lo primero, pues, es diferenciar lo que es la alimentación a la parte de la nutrición. La alimentación es el proceso sociocultural, ¿no?, que tiene una persona para poder alimentarse, ¿no? Que esté bien, que esté mal, eso es dependiendo de las condiciones de cada persona, ¿no? Y tiene que ver con economía, con la cultura, con la sociedad, en el entorno, en el ambiente en el que cada persona se vaya desenvolviendo, ¿no? Entonces esa es la parte, es el concepto más primitivo que puede tener es la definición que tiene ese concepto, ¿no? Lo que es la alimentación, el proceso sociocultural de ingerir alimentos. Así es. Y la parte de la nutrición, pues, ya tiene que ver con procesos bioquímicos que ocurren dentro de nuestro organismo. Tiene que ver desde la ingestión, desde la digestión, la absorción y la utilización de ciertos nutrientes. Entonces esa parte es como que primero una y luego empieza a dar cabida a la otra, ¿no? Okay. Entonces primero te tienes que alimentar y después vas a generar una nutrición dentro de tu organismo, ¿sale? Y la parte de la dieta, pues, es un concepto, ¿no? Es un concepto donde muchas veces, como les digo, los conceptos están muy mal utilizados siempre, ¿no? La parte dieta significa el conjunto alimentario que tiene una persona, ¿no? No necesariamente tiene que ser restrictiva esta dieta, ¿no? Dieta significa todo el conjunto de alimentos que tú estás consumiendo, ¿no? Hay personas que su dieta es tacos prácticamente, sí, claro, ¿no? Y eso es dieta también, porque son todos los alimentos que esta persona está consumiendo.
Entonces, está mal utilizado ese concepto. De inmediato lo empezamos a relacionar con la parte restrictiva, con la parte de que vamos a comer pollo y lechuga y todo este tipo de cuestiones. Entonces, la parte de dieta es el conjunto de alimentos que una persona está ingiriendo, ¿no? Y a mí sí me gustaría, yo cada vez que puedo se los hago saber, que ese término como que lo vayan eliminando de su vocabulario. Es un poquito difícil hacerlos entender esto que te acabo de decir, entonces pues, como que se me ha hecho más sencillo que lo vayan eliminando de su vocabulario, porque de inmediato pensamos que es una restricción y desde ahí empieza a generar mucho estrés en una persona, ¿no? Que me van a quitar alimentos, me van a traer con hambre, solo la palabra causa un impacto psicológico, ¿no? Sí, y entonces esa parte pues ya no va a estar generando lo que nosotros estamos buscando cuando nos dedicamos a la parte de la nutrición, va a generar completamente lo contrario, ¿no? Ok, entonces fíjense, aquí nos está aclarando el buen Lick varias circunstancias. A veces utilizamos términos que para nosotros, o bueno, para la mayoría de la gente, lo utiliza de una forma muy común y como si fuera una expresión, ¿no? Por ejemplo, a veces utilizamos la expresión, es que lo hice por inercia, por ejemplo, algo, cuando en realidad el concepto de inercia dentro de la materia en lo que se maneja pues es totalmente distinto, ¿no? Sí. Ahí ya aprendimos algo importante, diferenciar entre cada uno de estos conceptos: alimentación, nutrición, dieta. Ahora, para todos aquellos que nos están siguiendo en este momento, probablemente les ha tocado o lo han escuchado, encontramos como que de repente a los grandes enemigos en torno a estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de macronutrientes, todo el mundo busca lo que te venden en polvo, que normalmente son las proteínas, o lo que te venden en cápsulas, que son las vitaminas, hablando de micronutrientes. Todo el mundo le huye a la palabra carbohidrato, y bueno, y no se diga a la palabra grasa, ¿no? O sea, todo el mundo como que lo escucha y dice, ay, no, es que tiene mucha grasa, o tiene alto valor en carbohidratos, o no, mejor algo que tenga más proteínas. Entonces de repente como que siento yo, y dentro de mi área está muy mal conceptualizado. En ese respecto, ¿cómo podrías explicarnos, orientarnos acerca de qué forma tienen conceptualizadas estos términos la gente? Bueno, en esta parte, pues, o sea, como una palabra clave que acabas de mencionar, desde mi forma de ver las cosas, ¿no? Uh-huh. Desde que tú empiezas a ver las cosas desde tu ámbito, que es el ámbito deportivo, desde esa parte como que ya tienes un pasito ya diferente a cualquier otra persona. Tú acabas de decir que estas personas no le tienen tanto miedo a las proteínas y buscan esos alimentos ricos en proteínas. En la población general no sucede así, ¿no? Al contrario, nos han hecho creer que estas proteínas nos van a estar causando muchísimos problemas, como enfermedades renales, enfermedades hepáticas. Entonces, desde ahí yo quisiera aclarar muchas cuestiones. Realmente la proteína no nos va a causar este tipo de problemas, ¿no? Para una población en general que, claro, pueden llegar a tener este tipo de conceptos y este tipo de impresiones acerca de la proteína, ¿no? Posteriormente, ya más a lo que vamos enfocados, o sea, que es la parte de la nutrición deportiva, y en este caso, o sea, que es el mío, más enfocado hacia la parte del físico-constructivismo, pues sí tenemos todavía como que esa tendencia, ¿no? O sea, de que estamos buscando esos alimentos muy ricos en proteínas, tratamos de bajar a lo máximo que podamos el consumo de carbohidratos y reducir también la ingesta de grasas, ¿no? Entonces, esa parte pues yo creo que empieza desde ahí mal, ¿no? Ahora sí que si se llaman macronutrientes, quiere decir, o sea, desde ahí pues yo creo que debemos entender que sí los necesitamos, ¿no? En gran medida, ¿para qué? Para que ocurra un buen funcionamiento en el organismo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión pues es cuánto necesitamos.
Claro. No se sabe, no podríamos saberlo. De que los necesitamos, todos los necesitamos. Cuando empezamos a hacer una reducción de cualquiera de estos, empiezan a ocurrir un sinfín de problemas orgánicos y signos y síntomas que podemos llegar a experimentar, desde las bajas de glucosa, que son las famosas hipoglucemias, desde los mareos, falta de atención, ese tipo de cosas las empezamos a observar cuando bajamos mucho el consumo de carbohidratos. Sí. Entramos en un estado de, por así decirlo, que bajamos nuestro temperamento, nuestro ánimo, nos vemos un poquito más pasivos, ¿no? Entras como en un estado de ahorro de energía. Por así decirlo. Entonces también cuando empezamos a bajar muchísimo el consumo de grasas, pues empezamos a tener también problemas, ¿no? Okay. Un poquito ya más delicados, ¿no? Que es desde la parte de la mielinización de las neuronas. Es un recubrimiento que necesitan las neuronas, porque por ahí viaja la electricidad, los impulsos eléctricos. Entonces, al no tener ese recubrimiento, pues empieza a haber un cortocircuito, por así decirlo, en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues no entendemos muchas cosas, ¿no? Nos quedamos como que, ¿qué? Sí, no entendemos, ¿no? Entonces, también ocurre la baja de algunas hormonas, ¿no? En general, pues son las hormonas sexuales. Entonces, y esas hormonas son las que nosotros necesitamos para crear esa masa muscular, ¿no? Entonces, los carbohidratos de igual manera los necesitamos, ¿para qué? Para cumplir con el gasto energético que tiene nuestro organismo durante el día, y acordémonos, durante el entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, esa parte, pues yo creo que hay que irla reestructurando demasiado, ¿no? Entonces, no hay todavía un acuerdo como tal, ¿no? Donde se diga, ¿sabes qué? Que esto es lo que se debe de hacer. Cada quien tiene sus formas y cada quien tiene sus métodos. Claro. Algunos funcionan, ¿no? A la larga, a corto plazo también, pero eso no significa que, por así decirlo, estemos promoviendo la salud, que eso es para lo principal que nosotros estamos. Bien, entonces fíjense, o sea, al final tenemos que ir aprendiendo a diseminar toda esta información e ir poniendo en su lugar cada uno de estos términos para entender a qué nos estamos refiriendo cuando tratamos de transmitirle a la gente determinadas orientaciones acerca de esta parte de la alimentación. Ya no hablemos de la nutrición, porque a veces son conceptos que te da, o consejos que te da gente que a veces no conoce de ello. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con esta interesante charla. Te comentábamos hace rato, Shell, que por ejemplo ahí la parte de las redes sociales forma un factor importante, ya que estas de muchos años para acá vienen marcando ciertas tendencias, y entre ello se da mucho el compartir de repente informaciones que, al igual que las fake news, ¿no? Las notas falsas o las noticias falsas, resulta que a veces son como que artículos, pues que a uno que medio conoce esa parte, se le hacen bastante, pues, fuera de lo real, ¿no? Para aquellos que no entienden mucho de lo que les quiero decir, es, por ejemplo, comparten que el agua, la dieta de la luna, y que si el del agua con limón, y que si le pones chía al agua, y que si le pones esto, o que si comes el otro, o que pierde peso en 7 días, bueno, infinidad de cosas que nos encontramos dentro de las redes sociales. En torno a este tipo de artículos que nos podemos encontrar, ¿tú qué piensas en ese sentido? ¿Podemos poner ese límite entre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto? ¿Se puede, no se puede? ¿Hasta qué punto podemos creer de esta parte? En esa parte yo creo que yo siempre les digo, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, lo incorrecto y lo correcto siempre va a tornarse demasiado subjetivo, ¿no? Así es. Para cada persona va a tener un concepto completamente diferente para si está bien o está mal, ¿no? Tú ahorita acabas de mencionar, estas dietas son
conocidas como las dietas milagro, ¿no? Así es. Las dietas que tú acabas de mencionar, que la luna, la manzana, la pera, lo que sea, ¿no? Esas son dietas milagro. Entonces, si tú ves a una persona que la hace y tuvo hasta donde ella pensó un buen resultado, ella va a decirte que fue buena, Así ¿no? es. Y sin embargo, tú vas a saber que no es tan buena, que digamos, desde tu realidad. Así es. Entonces esa parte se torna muy subjetiva, ¿no? Pero como te decía hace rato, ese bien o ese mal que se pueda tornar todo esto no va a impedir que esté promoviendo la salud de las personas, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, sí debemos de ser un poquito más críticos con lo que empezamos a hacer, ¿no? Compartimos muchas informaciones que pueden tener verdades a medias, yo les digo, ¿no? Yo no me puedo permitir compartir una información porque las personas que me pueden llegar a leer y ver van a ser personas muy variadas, ¿no? Desde personas que se dedican a mi ambiente, lo que es el físico-constructivismo, personas que tienen otro tipo de actividades, personas que tienen algún padecimiento, personas que no tienen absolutamente ninguna actividad física. Entonces, cada una de ellas, si lee esa recomendación, la va a aplicar y va a tener un concepto completamente diferente. Entonces, en ese sentido, yo no me puedo permitir compartir ese tipo de informaciones, ¿no? La información debe de ser completamente personalizada para cada persona. En ese sentido ocurren muchas cuestiones. Hay muchas partes, ¿no? En las que pueden haber esos pequeños vacíos donde a algunas personas les puede llegar a funcionar, pero a algunas otras personas no les va a funcionar absolutamente nada, como lo mencionábamos hace rato. Los ayunos intermitentes, las dietas flexibles, ese tipo de prácticas pueden ser muy beneficiosas para un cierto grupo, ¿no? Personas que a lo mejor no tienen un desgaste calórico muy fuerte, personas que no tienen una actividad física, ese tipo de personas a lo mejor les puede llegar a ser beneficioso, ¿no? Pero para una persona que está buscando el crecimiento muscular, que los porcentajes de grasa vayan bajando cada vez más, absolutamente esto no va a funcionar, ¿no? Ahora sí que, desgraciadamente, yo como te lo mencionaba hace rato, realizamos aproximadamente de 5 a 7 comidas, hay gente que puede realizar un poquito más, y esos ayunos intermitentes que nos hacen creer que son como que la octava maravilla, si los aplicamos a esta parte, pues cuánto voy a tener que estar comiendo en un lapso muy pequeño de tiempo, va a ser completamente imposible. Eso teóricamente se puede hacer, ¿no? Teóricamente te dicen que lo puedes realizar y que va a funcionar de la misma manera que si tú estás haciendo las 5 o 7 comidas. Pero el problema es de que en la práctica te vas a dar cuenta que no lo vas a poder hacer. Es muchísima cantidad de comida la que vas a tener que ingerir en un lapso muy pequeño de tiempo y no se puede hacer. Yo te lo puedo decir porque yo, como les digo, antes de que yo empiece a hablar, es porque yo ya lo hice. Y esa parte yo creo que es bien importante porque, como que lo que te decía hace rato, ahorita ya en las redes sociales que tú tocabas ese tema, ya empieza esa tendencia, ¿no? En que toda la gente ya empieza a hablar con ese cierto grado de ciencia, ¿no? Y está perfecto, yo estoy a favor completamente de la ciencia, siempre la voy a defender, ¿no? Pero esa ciencia, yo siempre les he dicho que también nosotros tenemos la oportunidad y tenemos también la obligación de poder hacerle preguntas, ¿no? Claro. Y esas preguntas, ¿cómo las vamos a realizar? Desde mi práctica, ¿no? Desde lo que yo he estado observando. Existía hace un tiempo un concepto en el físico-constructivismo que lo único permitido en este deporte era el ensayo y error. Eso quiere decir el conocimiento empírico, ¿no? Entonces, ese empirismo tenemos que estarlo complementando con esa ciencia, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo estoy defendiendo demasiado, ¿no? Estoy a favor de la ciencia completamente, que la gente lea, que la gente se documente, siempre y cuando se documenten de una fuente confiable, por así decirlo, en torno a lo que yo estoy buscando, ¿no? Y esa parte
también está perfecto, estaría demasiado bien que nosotros empezáramos a hacerle esas preguntas a esa ciencia, ¿no? ¿Con qué? Con la práctica que yo voy realizando. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? En la teoría, las cosas, yo siempre se los digo, ¿no? En forma de broma, ¿no? A mí existía, cuando íbamos en la secundaria, en esa teoría, ¿no? Tus apuntes en tu cuaderno tenías 10, pero cuando nos mandaban al laboratorio, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero las cosas no salían. Nunca salió un experimento bien. ¿Qué sucedió? Yo tenía todos los conceptos teóricos, pero la práctica falló, ¿no? Y ahí, ¿qué empezaba a suceder? Nos veíamos atrapados en un problema, y de ese problema nos tenía que salvar el profesor, que ya ponía su práctica, las cosas, su conocimiento más empírico, lo ponía en práctica y nos sacaba de ese apuro, por así decirlo, ¿no? Eso pasó muy seguido, eso a mí me pasó, y desde ahí yo pude entender que sí debe de haber una teoría para entender muchas cosas, claro, ¿no? Pero también debemos de poner las cosas en práctica, con uno mismo, ¿no? Uno mismo debe de saber qué es lo que se siente, qué es a lo que sabe, a final de cuentas. Claro. Nosotros nos pasamos gran tiempo comiendo, ¿no? ¿Qué sabe la comida? ¿Qué es lo que se siente estar levantándote a hacer tus comidas en la mañana o en la noche? Sí. Todo ese tipo de cosas debemos de estar completamente familiarizados. Si no las hacemos, pues vamos a ser completamente empáticos a esta parte, ¿no? No vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Claro. Desde un escritorio no vamos a sentir lo que significa, muchas veces decimos, lo que significa un entrenamiento intenso, claro, ¿no? Entonces esa parte, y sin embargo yo le estoy recomendando. Y si una persona llega y me dice, oye, es que, ¿qué crees que sentí esto y esto? ¿Y yo qué voy a decir si no sé lo que significa? Exacto, esa parte? Sí, totalmente. Entonces, esa parte, pues yo siento que sí debe de empezar a cambiar un poco, ¿no? Hay una transición, ¿no? Como que lo que te decía anteriormente existía la parte de ensayo y error, ¿no? Ya la gente se empieza a preocupar también por leer. Por leer, sí, claro. Pero ahora la gente se está quedando ahí, exacto, en las líneas de un libro, en las líneas de una revista, de un artículo, ¿no? Ya no se están poniendo a practicar, sí, y desde allá quieren dirigir. Entonces las cosas no son así. La cosa era complementar esa parte, claro, ¿no? Complementar ese ensayo y error que ya existía. Pero la gente se empieza... Siempre hay una polarización, ¿no? Siempre hay una polarización, y entonces esa parte, pues yo creo que sí, lejos de que vayan hacia rumbos diferentes, yo creo que sí tendríamos que unirla, ¿no? Claro, entiendo por entonces, por lo que comentas, o sea, en torno a toda esta parte que se llega a observar en redes sociales, no debemos de entenderlo como bueno o malo, sino más bien sí estar conscientes de que debe de haber una individualización de lo que se busca, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, a mucha de la gente que nos ve dice, bueno, yo hago ejercicio porque quiero bajar de peso, y deja de lado la parte nutricional, ¿no? O hay gente que se va directamente a lo nutricional y deja totalmente de lado el ejercicio. Y como dices, en cualquiera de los casos va a haber resultados, más sin embargo, si lo interiorizamos y lo vemos de forma más individual, pues obviamente se va a buscar la salud como principal objetivo, ¿no? Entonces, fíjense, son cuestiones complejas, porque al final todos los que nos están viendo saben y tenemos en cuenta que no solamente en el aspecto del entrenamiento, las diferentes modalidades de ejercicio y acondicionamiento, a veces encontramos cuestiones que a nuestro ojo pudieran verse llamativas, ¿no? Lo mismo pasa con este tipo de recetas milagro. Las ves llamativas y se te hace fácil porque a lo mejor conoces los elementos que tienes que utilizar y lo usas. Y al final, como dices tú, puede que a ti te resulte, puede que a mí no, pero al final al que le resultó va a dar por hecho que lo hizo de una forma adecuada y en beneficio de su salud, cuando muchas veces no siempre funciona de esa manera, ¿no? Entonces, lo acabas de decir muy claro, y creo que es algo que tenemos que dejar para la reflexión, es todo aquello que leemos, lo tenemos que sacar de esas líneas para llevarlo en práctica, ¿no? De alguna manera,
y si buscamos algo más individual y al final buscamos realmente obtener los resultados propios de este tipo dependiendo del objetivo, o sea, si tú buscas ganar masa muscular, buscas perder peso, individualizar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esto está muy interesante. Vamos a nuestra siguiente pausa. Los dejamos con una reflexión muy importante. Tengan en cuenta cuál es el papel de las redes sociales y los medios de información para a veces crear cierto grado de moda o de tendencia acerca de determinados hábitos que no necesariamente son los más adecuados. Vayan checando, compartan este video por favor a todas aquellas personas que tienen ese tipo de dudas y ahorita regresamos. No le vayan a cambiar.